Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que nos ven a través de Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por las redes sociales. Hoy es lunes 20 de diciembre del año 2021. Lunes, señores, estamos a ley de 4 días, que es el viernes, 4 días para el día de la Nochebuena. Y ya el sábado es el día de el Santo Niño, el 25 de diciembre, y yo creo que es propicia la ocasión para decirle que hay que manejarse con mucha prudencia. Nosotros desde aquí, como siempre, llevaremos informaciones, comentarios, entrevistas y noticias, el resumen de noticias. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Bueno, ya tenemos... estamos en la semana navideña y 20 de diciembre, dígase, también de camino, último día para pagar el doble. Sí. Así que... Un clima muy agradable. Un clima muy agradable, sí. Hasta frío. Sí, la temperatura fría. Que se me olvide, hoy, día como hoy, 20 de diciembre, fue una Navidad muy complicada. Sí. Uh-huh. Ahora que vuelvo a Alfonso, él fue el autor de también una primavera. Bueno, ok. Te siga diciendo, don Percio, siga. Sí. No, tenemos que hacer un ajustito, ¿verdad? Okay. Tenemos que hacer un ajuste, ahora sí. seguimos con ese pregunto. Pero sí, lo que hablábamos de que estaba se está muy fría la temperatura, pero lo que se está calentando es la política. Incluso el Partido de la Liberación Dominicana ayer hizo una amenaza velada de encrispamiento político porque el viernes pasado, cuando presentaron las pruebas para el antipulpo, los acusados de antipulpo, que el principal acusado es un hermano de Danilo Medina, bueno, pues ahí se señaló de que así de manera, cuando se presentaron los imputados, se dijeron todas las acusaciones, dijeron que al parecer o era evidente de que Danilo Medina encabezaba un entramado en el gobierno de corrupción. Esa parte, el comité político inmediatamente salió al frente, hizo una rueda de prensa en el día de ayer. Dice que en ese documento hay una acusación velada contra el presidente de esa organización política y rechazaron esa imputación. El Partido de la Liberación Dominicana reitera su total rechazo a lo que consideran una manipulación del gobierno de continuar manifestándose, acentuando el ya preocupante nivel de crispación política. Señalan de ingobernabilidad, de continuar estas acusaciones contra su principal dirigente político, que es Danilo Medina, el expresidente de la República. Yo creo que ya sí hubo estaban picándole cerca a Danilo Medina porque sus hermanos son los principales acusados de corrupción. Luego su principal, el jefe de su seguridad, imputado, y luego algunos que estaban en alrededores de su seguridad en su casa también fueron llamados, investigados y acusados. Entonces, cuando se hace la presentación
ahí citan el nombre de Danilo Medina de manera directa en ese proceso antipulpo. Por eso es que yo pienso que a esta rueda de prensa encabezada por Charlie Mariotti, por el vicepresidente Temístocles Montaz y por el jefe económico Ariel Jiménez, lo que a partir de ahora no se sorprendería la población en caso de que Danilo Medina presente su renuncia al Partido de la Liberación Dominicana, a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, para ponerse a disposición de la justicia. Eso ha estado también en rumores en las redes sociales, señalando que eso puede ocurrir en cualquier momento. Lo que sí es que con estas declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana y su cúpula principal del comité político, se encripa a final de año la política. Dice Charlie Mariotti, las responsabilidades son individuales y no pueden extenderse a terceros inocentes, ni al PLD en su conjunto, solo porque esto conviene a una estrategia gubernamental de persecución política y la permanencia en el poder. Y en ese tenor califica la tendenciosa e irresponsable la mención del nombre de Danilo Medina que hace la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, el PETCA, en el documento que anuncia la presentación de las pruebas del caso Antipulpo el pasado viernes. Yo creo que aquí ya frente a las acusaciones que están haciendo a grandes figuras y a hermanos del expresidente, ya le están tocando directamente al ex jefe del Estado. Bueno, lo que pasa es que si tú tienes 1, 2, 3 hermanos involucrados, Sí. el jefe de la seguridad y una serie de personas extremadamente cercanas al expresidente Danilo Medina, pretender que ni siquiera su nombre se mencione en un expediente, creo que es una expectativa poco real de parte del PLD, porque la verdad es que todo está entramado, incluyera o no al expresidente Danilo Medina, se dio o con su consentimiento expreso o por su negligencia, una de dos. Y en cualquiera de los dos casos, pretender que se le extraiga de una forma abierta a nivel mediático o a nivel del proceso, eso es imposible. Independientemente de eso, aunque las responsabilidades en efecto son individuales, al menos desde el punto de vista penal, a nivel de los gobiernos no pueden hacer abstracción de lo que pasa con sus funcionarios tampoco, ni lo que pasa con sus instituciones, ni lo que pasa con sus proveedores en este caso, y mucho menos cuando estamos hablando que un grupo importante de los imputados es familia directa del expresidente de la República. Entonces, yo no tengo muy claro qué es lo que pretende el PLD. Ser partido, ser expresidente, ocupar la presidencia de ese partido tampoco genera ningún tipo de inmunidad hacia el ex jefe del Estado, sino que al contrario, si en estos procesos terminan encontrándole algún tipo de responsabilidad, tendrá que responder ante la justicia, cosa que no ha pasado hasta el momento. Y por lo tanto, mientras no pase algo así, pues evidentemente no se pueden presentar imputaciones que no sean ciertas y que no tengan una base. Ahora bien, de ahí a ni siquiera mencionarlo, cuando todo esto ocurrió durante su gobierno, yo pienso que es una expectativa bastante alejada de lo que va a ser la realidad que va a tener que vivir el PLD con estos procesos, que hay que insistir, todavía apenas lo que han pasado es su etapa de medidas de coerción. Y cuando esos procesos empiecen su etapa del fondo y se estén conociendo en los detalles de estas acusaciones que ya el Ministerio Público ha estado trabajando y ya está empezando a presentar, bueno, cuando eso surja, no diré yo mención, ahí bailará el expresidente Danilo Medina y bailarán muchos más. Y no creo que el PLD pueda irse, descantarse por lo de que sea una persecución política, porque realmente las pruebas que se han estado presentando y sobre todo las auditorías que la Cámara de Cuentas ha estado
revelando a través de, no como institución, sino que la sube a su portal, y los medios de comunicación se han hecho eco de las cosas que ocurrieron durante muchas instituciones del Estado y que revela de cómo ha estado la situación dentro de los imputados en este caso. Yo creo que frente a todas estas manifestaciones de corrupción presentadas ante el PETCA, y que se señala ya de manera directa al expresidente Danilo Medina, lo más lógico es que se presente y que, bueno, ustedes han dicho que yo tengo un entramado o manejé un entramado de corrupción desde mi gobierno. Entonces, aquí estoy. Si hay alguna prueba, si hay alguna acusación, estoy a disposición de la justicia. Recuerdo a Leonel Fernández en los años del año 2000, que cuando hubo algún asomo de acusaciones de funcionarios de su gobierno, él fue y se presentó ante el Palacio de Justicia y no hubo ningún tipo de acusación y todo terminó ahí. Yo creo que en este caso, ya frente a todas estas acusaciones y que regularmente cuando ocurren en casos de funcionarios cercanos a un presidente de la República, entonces este debe presentar dimisión dentro de su partido, presidente de esa organización, para no dañar a la organización y que sea la justicia que determine si hubo o no alguna participación en esos casos de corrupción en parte del expresidente Danilo Medina. Diría que si tú eres del Ministerio Público. Yo no sé, yo tengo la impresión de que el PLD tiene un gran dilema. Y está operando aquí como cuando se opera con la fuerza del débil. Sí, ¿con la fuerza? La fuerza del débil. Ah, del débil. Que todo gira a su alrededor, ¿verdad? El presidente, yo creo que el PLD está saliendo de manera preventiva a hacer un trabajo más bien de carácter político, pretendiendo, digamos, recuperar parte de su imagen, que obviamente ha quedado muy mellada en su periodo, sobre todo en sus dos últimos periodos de gobierno y la salida del presidente Danilo Medina. Porque yo pienso que no solo fueron muchas acciones evidentemente reprochables que se identificaron, que se han estado verificando en todos estos procesos, sino también la manera en que el presidente concluyó su gobierno, es decir, autoaislándose, con unos manejos comunicacionales cuestionables, ¿verdad? Y que no puso caso a ninguna observación en ese sentido. Y yo creo que está pagando esa consecuencia. El PLD está calculando recuperarse de aquí al 24. Y evidentemente todo. ¿Usted cree que pueda lograr eso a partir del 24? Bueno, yo no sé si lo va a lograr, pero creo que ese es su esfuerzo, esa es su mira. Y pienso que todo el que está en la política está calculando hacia el 24, porque esa es la próxima meta política en la agenda de los partidos. Si lo logran o no lo logran, pues bien, o si quien la tiene la pierde, bien. Es decir, todo va a depender de lo que suceda en el trayecto, ¿verdad? Porque no siempre tú te recuperas como resultado directo de lo que tú haces, también por lo que hacen los otros, ¿verdad? Por tanto, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene este dilema en el sentido de que al ser el expresidente, el presidente de su partido, no tiene cómo separar la figura de Danilo Medina del cuerpo partidario. Entonces, yo creo que va a ser un trabajo complicado, quizás porque, y sobre todo porque, por esto que decía Laura ahora, cuando entra al juicio de fondo, incluso el Partido de la Liberación Dominicana perderá el espacio de la queja, porque en un juicio oral, en un tribunal, no puede hacer lo que está haciendo ahora con el Ministerio Público, que el Ministerio Público, por la misma naturaleza, se le vincula más al Poder Ejecutivo.
pero un abogado, un acusado revelando cosas en un tribunal, ya se sale, se escapa, ¿verdad? O un ministerio público defendiendo su acusación, la argumentación de su va a recurrir a todos los elementos que tenga para probar que lo que está sometiendo es algo que tiene vínculo. Es decir, yo creo que esa es una mención, una asociación que difícilmente salva al expresidente. Pero además de eso, que hay imputados que han llegado a acuerdo con la justicia y han revelado cosas que van en contra de esos que están siendo acusados. Pero quizás eso no vincule tanto al expresidente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la esposa del coronel Núñez, que se llama, ¿verdad?, que hizo ese acuerdo, esa es la parte de la ingeniería abajo. Sí, pero hay una figura que es Francisco Pagán, que sí es un hombre cercano a Danilo, que fue una persona que manejó durante casi 6 años la OISOE y que hizo acuerdo con... Sí, pero con la justicia. Creo que sigue siendo un funcionario menor en la estructura. Puede ser útil para bregar con la corrupción, pero estamos hablando aquí de situaciones en que te vinculen o en la ejecución o en digamos en la permisibilidad directa. Porque tú no tienes garantía, ningún gobierno tiene garantía de que un funcionario meta la pata y él puede decir, no, fulano me dijo, pero si no hay algo probatorio, el simple testimonio no es suficiente para tu un juicio de fondo. Hacen daño político, evidentemente, y esa es la parte tal vez que el PLD y el expresidente difícilmente puedan evitar que ocurra, porque en la medida en que se vayan moviendo los escenarios, las posibilidades de que esas menciones hagan daño sin capacidad de queja serán más adelante. Ahora hay una queja que es posible hacerla, desde el punto de vista político incluso, que es con la que ha hecho el PLD. Bueno, tú mencionabas ahorita que es una amenaza velada, eso es lo que ellos dicen que es esta, que mencionar la palabra de Danilo Medina es una amenaza velada y que además generaría una crispación política. No, pero yo también dije que es una amenaza velada de cuando señalan que hay una encrispación política y que es posible acudir a la ingobernabilidad. Eso no sería a las calles. Una amenaza, sería una consideración de lo que ellos creen que puede ocurrir, pero yo creo que va a ser difícil que el partido simplemente se zafe de esta situación. Yo lo que aconsejo al PLD es que su cuerpo de abogados lo pongan a disposición de los acusados. ¿A dónde quiero concluir? Yo creo que el PLD se quiere sanar sin ir al médico. Sí. Políticamente, ¿ok? Es decir, yo creo que ellos se quieren quitar el tufo del paso por el poder y lo que eso deja, sin hacer un proceso interno de reconocer errores, porque yo pienso que ese es un tránsito más corto. El problema es que quien está en la mira pública como eje del centro sigue siendo la principal figura del partido. Pero es que... E incluso es posible que sigue siendo la figura que todos creen que lo va a devolver al poder. Pero es que fíjate cómo aquí todo funciona al revés. Claro. En cualquier país del mundo, claro, cuando un líder político pierde aparatosamente las elecciones, como fue el caso del PLD en las elecciones de agosto, de julio del 2020, lo que hay es un proceso de sustitución de ese liderazgo. De renovación. Entonces, política. Tú tienes un proceso donde hay una renovación política, claro, y donde digamos que no hay una sustitución total y absoluta, pero por lo menos sí se supone que entra un dominio diferente a ese tipo de fuerzas partidarias. Aquí, como todos lo hacemos al revés, es lo contrario. Lo que ha hecho el PLD es que querer usar el mismo partido, el mismo comité político y la misma presidencia del PLD como un escudo de todo esto. ¿Por qué? Porque ni Danilo Medina está habilitado para ser candidato nuevamente a la presidencia de la República, ni tiene tampoco las condiciones en este momento para poder llevar ese partido a buen puerto en medio de un escándalo de corrupción que involucra a varios miembros de su familia y varios de sus funcionarios más cercanos. Entonces, claro, parecería que en este país el PLD pretende insensibilizarse respecto a lo que en cualquier país del mundo es un escándalo político. Que el expresidente de un país
esté metido aparentemente hasta el tuétano, porque su familia, que es lo más cercano que tiene una persona, está metida hasta el cuello, y que se pretenda que esto no tiene nada que ver con el asunto y que no se le puede ni siquiera mencionar en el expediente, pero bueno, es que nos estamos poniendo locos ya, o sea, ya hemos perdido a un nivel tal el respeto respecto a la cosa pública, que entendemos que lo que pasa con la cosa pública no tiene que ver con la cabeza del gobierno. Claro. Pero que es un absurdo. Yo creo que el PLD tiene ese dilema. No, En el no caso quiere, del quiere PLD, sanarse sin ir al médico. En el caso del PLD, en vez de renovarse como institución política, lo que hizo fue dejar el mismo comité político y ampliarlo con unas cuantas figuras más, pero son los mismos. Incluso la única cosa diferente fue que escogieron a Charlie Mariotti como secretario general, pero Charlie Mariotti viene estando en el comité político de hace muchísimo tiempo, y creo que le benefició la llegada de Charlie Mariotti a la Secretaría General, porque ha viajado hoy 3 veces a nivel nacional. Yo creo que dentro de toda esa... Es lo único que le ha salido bien. Posiblemente la decisión de haber escogido a Charlie es una de las más... Sí, pero son las mismas estructuras y encima de poner en remojo en el caso de una figura que fue el principal responsable de que el Partido de la Liberación Dominicana salga del poder, que fue Danilo Medina, entonces lo escogen como presidente de esa organización. Una de las cosas que debe servir de ejemplo a futuras generaciones políticas es el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana se estrepitosamente cayó al vacío por la decisión de un dirigente, un presidente de la República, que quiso imponerse primero como candidato a una tercera reelección. Cuando no pudo, entonces señaló y buscó un candidato para que lo sustituyera. Eso llevó a su partido a un agrietamiento y a un rompimiento que se divide esa organización. Y de ahí, encima de eso, lo siguen manteniendo en la palestra pública como presidente de esa organización. Creo que es un error político. Por cierto, que una de las asistentes del candidato está en el juicio de Antipulpo. ¿Cómo es? Una de las asistentes del candidato está... Sí, de Gonzalo Castillo. Ayer, aquí está, se llama... Paola Mercedes Molina Suazo, quien era asistente o ex asistente de Gonzalo Castillo, entre nuevos imputados en el caso Antipulpo. Este es un proceso que va a continuar, y yo creo que, yo reitero que el PLD no puede venir con esa amenaza de ingobernabilidad, y que al contrario debe de buscar salir al frente de las acusaciones que ellos dicen que son veladas, pero que sí, el pasado viernes en la acusación Antipulpo señalaron que Danilo Medina encabezaba un gobierno con un entramado de corrupción, y se trataba del Antipulpo, del Pulpo Antipulpo, de Coral 5G y todas estas nominaciones marinas que tienen los casos de corrupción. Que el 5G no tiene nada que ver con la tecnología. No tiene nada que ver con la tecnología, pero sí se habla de que eran 5 coroneles, ahora, 5 generales, generales, hay 3 presos y que faltan 2 generales activos para imputarlo. Tú sabes que cuando estaban buscando un logo para Apple, para Apple. Sí, la manzanita. Esa manzanita que está ahí. Steve Jobs le dijo a sus compañeros jóvenes, tenemos que conseguir un logo, dice. Si mañana ustedes no traen nada, yo tengo uno. Efectivamente, el otro día ninguno llevó nada y él presentó el suyo. Una manzana. El inversionista que iba a hacer las inversiones, que había hecho dinero en el mundo inmobiliario, que además con todo estos muchachos hablando, dice, ¿pero qué tiene eso que ver con la tecnología? Y él andaba con su publicista. Y el publicista dio una respuesta genial. Dijo, bueno,
no tiene que ver con la tecnología, pero no hay nada más americano que una manzana. Deme la manzana que yo voy a construir un logo. Y entonces construyó una manzana entera y la típica manzana mordida. Y se lo dio a Steve Jobs. Y Steve Jobs escogió ese loguito. Ese loguito, ¿saben lo que es? Es en honor a un campito de manzana donde ellos se drogaban. No tiene que ver con la tecnología. Quiero decir que el 5G... Lo que sí ya eso es no tiene que ver con la tecnología, pero... al iPhone. Pero no hay nada más vinculante que una G a los generales. A los generales, sí. Bueno, señores, tenemos que hacer la primera pausa y ustedes no se vayan, retornamos en breve.